La historia de Caín, el primer asesino según la Biblia, es conocida por todos. La trágica narrativa de Caín y Abel, que culmina en el primer fratricidio de la humanidad, ha sido tema de incontables sermones, estudios bíblicos y debates teológicos. Pero mientras muchos se han centrado en los actos de Caín y las consecuencias de sus acciones, hay una figura en esta historia que ha sido casi completamente ignorada: su esposa. La Biblia menciona brevemente que Caín tuvo una esposa, pero su identidad ha permanecido envuelta en misterio durante siglos. ¿Quién era esta misteriosa figura que ha sido olvidada por el tiempo y las Escrituras? Para entender quién era la esposa de Caín, primero debemos mirar lo que la Biblia realmente dice, o más bien lo que no dice. En el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 4, se nos dice que Caín se alejó del Señor, se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén, y conoció a su esposa, quien concibió y dio a luz a Enoc. Sin embargo, no se nos dice nada más sobre esta mujer, ni su nombre, ni su origen, ni cómo llegó a estar con Caín. Es casi como si esta figura hubiera sido deliberadamente mantenida en las sombras, una parte de la historia que solo se menciona de pasada. Pero, ¿por qué la Biblia es tan parca en detalles sobre ella? ¿Y qué significan estos silencios? ¿Podría ser que su historia contenga secretos o revelaciones que no estaban destinados a ser conocidos por todos? Algunos estudiosos y teólogos han argumentado que la esposa de Caín podría haber sido una de las hijas de Adán y Eva, lo que implicaría que Caín se casó con una de sus hermanas o sobrinas. Esto, por supuesto, plantea muchas preguntas éticas y morales que han desconcertado a los lectores de la Biblia durante siglos. Sin embargo, otros piensan que podría haber más en esta historia de lo que se ve a simple vista. Algunos textos antiguos, tradiciones orales y hasta escritos apócrifos sugieren que hay mucho más por descubrir. Hay quienes creen que la esposa de Caín pudo haber pertenecido a una raza de seres humanos que no descendía de Adán y Eva, lo que abriría un abanico completamente nuevo de interpretaciones teológicas. Estas teorías, aunque no canónicas, ofrecen una mirada fascinante a las posibles historias ocultas en las páginas de la Biblia. Hoy en Viaje Bíblico te revelaré la historia jamás contada de la esposa de Caín, una historia que ha sido ignorada por generaciones. Vamos a explorar no solo lo que la Biblia nos dice, sino también lo que los antiguos textos y tradiciones nos sugieren sobre esta enigmática figura, y lo que descubrirás te sorprenderá. Te invito a que te quedes con nosotros hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu comprensión de esta antigua historia para siempre. Entonces, ¿quién era realmente la esposa de Caín? Para responder a esta pregunta, primero debemos adentrarnos en las páginas de la Biblia y observar cuidadosamente lo que se nos dice, y quizás más importante, lo que no se nos dice. En el libro de Génesis se menciona que Caín, después de ser maldecido por Dios y desterrado por el asesinato de su hermano Abel, se trasladó a la tierra de Nod, al este del Edén. Allí se nos dice que conoció a su esposa y que ella concibió y dio a luz a un hijo llamado Enoc. Esta es la primera y única mención directa de la esposa de Caín en la Biblia. Este breve pasaje, aunque conciso, ha dejado a los estudiosos y teólogos con una serie de preguntas intrigantes. ¿De dónde vino esta mujer? ¿Era ella parte de la descendencia de Adán y Eva, o representaba una línea diferente de seres humanos? Estas preguntas han llevado a diversas interpretaciones y teorías a lo largo de los siglos. Una de las interpretaciones más comunes es que Caín se casó con una de sus hermanas o sobrinas. Esta idea se basa en la suposición de que, dado que Adán y Eva eran los primeros seres humanos creados por Dios, todos los humanos posteriores debían haber descendido de ellos. Por lo tanto, la esposa de Caín habría sido una de las hijas de Adán y Eva, lo que implica una unión consanguínea. Sin embargo, esta teoría presenta sus propios desafíos. El matrimonio entre hermanos o parientes cercanos es un tema delicado y ha generado debates sobre las normas y la moralidad en los primeros tiempos de la humanidad. Además, algunos se preguntan por qué la Biblia sería tan vaga sobre un tema tan importante.
¿Es posible que la Biblia estuviera ocultando algo más profundo, un misterio que aún no hemos descubierto? Otra posibilidad intrigante es que la esposa de Caín no era descendiente directa de Adán y Eva. Algunos estudiosos han propuesto que ella pudo haber sido de una línea diferente de seres humanos, seres que ya existían en la tierra antes de la creación de Adán y Eva, o que fueron creados separadamente. Esta teoría, aunque especulativa, abre la puerta a un sinfín de interpretaciones y plantea preguntas fascinantes sobre el origen de la humanidad y la diversidad de los primeros seres humanos. A lo largo de los siglos, la identidad de la esposa de Caín ha sido objeto de especulación y debate. Como mencionamos antes, una de las teorías más extendidas es que ella era una de las hijas de Adán y Eva. Pero ¿qué evidencia tenemos para apoyar esta idea? Y quizás más importante, ¿qué implicaciones tendría esto para nuestra comprensión de la humanidad primitiva? Según la tradición bíblica, Adán y Eva fueron los primeros seres humanos creados por Dios, y de ellos surgieron todos los demás seres humanos. Génesis 5:4 menciona que Adán vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Sin embargo, estos otros hijos e hijas no son nombrados ni descritos en detalle en el texto bíblico. Si asumimos que la esposa de Caín fue una de estas hijas, entonces la unión entre Caín y su esposa habría sido una unión consanguínea, algo que hoy en día consideramos inusual e incluso inmoral, pero que podría haber sido necesario en los primeros días de la humanidad para asegurar la procreación y la supervivencia. Esta teoría ha sido aceptada por muchos como la explicación más simple, pero no sin generar controversia. Los detractores de esta idea argumentan que tal relación consanguínea, incluso en un contexto tan primitivo, sería problemática y que la Biblia podría estar sugiriendo una comprensión más compleja de los orígenes humanos. Por otro lado, algunos estudiosos han propuesto que la esposa de Caín no provenía de la línea directa de Adán y Eva. Esta teoría, aunque menos convencional, ofrece una visión alternativa sobre el origen de la humanidad. Según esta interpretación, Caín podría haberse casado con una mujer de una tribu o grupo humano que ya existía en la tierra antes o paralelo a la creación de Adán y Eva. Esta idea se basa en la hipótesis de que la Biblia, al enfocarse en la línea de Adán y Eva, podría no haber mencionado a otros seres humanos creados por Dios o incluso a otras formas de vida inteligente que coexistían en la tierra en ese tiempo. Una variante de esta teoría sugiere que Dios pudo haber creado a otros seres humanos después de Adán y Eva, o que la esposa de Caín era parte de una línea de seres humanos que no fueron detallados en el Génesis. Esta interpretación, aunque no es parte de la doctrina cristiana tradicional, ha sido explorada en textos apócrifos y en algunos círculos teológicos más especulativos. Otra posibilidad es que la esposa de Caín fuera un ser humano creado específicamente para él por Dios, similar a como Eva fue creada para Adán. Esta idea se alinea con la noción de que Dios podría haber continuado creando seres humanos individualmente en etapas tempranas de la historia, según las necesidades de la humanidad. Cada una de estas teorías ofrece una perspectiva diferente sobre la identidad de la esposa de Caín, y todas ellas invitan a reflexionar sobre la naturaleza de los primeros seres humanos y la diversidad de interpretaciones que podemos encontrar en los textos antiguos. A medida que continuamos explorando, veremos que estas teorías no solo nos hablan de la esposa de Caín, sino también de cómo entendemos la historia de la humanidad en su conjunto. Para comprender mejor la identidad de la esposa de Caín, no podemos limitarnos a lo que dice la Biblia canónica. Debemos mirar más allá, a los textos apócrifos y las tradiciones orales que han sobrevivido a lo largo de los siglos. Estos documentos, aunque no son considerados parte del canon oficial de las Escrituras, ofrecen una visión fascinante y a menudo sorprendente de las figuras y eventos que aparecen en la Biblia. Uno de los textos más interesantes que mencionan a la esposa de Caín es el Libro de los Jubileos, un texto apócrifo judío que data del siglo II a.C.
Este libro, también conocido como el Pequeño Génesis, proporciona detalles adicionales sobre la vida de los patriarcas bíblicos y sus familias. Según el libro de los Jubileos, la esposa de Caín se llamaba Awan y era una de las hijas de Adán y Eva. Este texto también menciona que Awan era la hermana de Caín, lo que apoya la teoría de la unión consanguínea que discutimos anteriormente. Otro texto apócrifo que menciona a la esposa de Caín es el libro de Adán y Eva, también conocido como La vida de Adán y Eva. En este texto se menciona a una hija de Adán y Eva llamada Luluwa, quien también se sugiere podría haber sido la esposa de Caín. Al igual que en el libro de los Jubileos, esta versión de la historia implica que Caín se casó con su hermana, lo que refuerza la idea de que las primeras generaciones de humanos tuvieron que casarse entre ellos para perpetuar la especie. Además de estos textos apócrifos, las tradiciones orales también han preservado historias sobre la esposa de Caín. En algunas culturas se ha transmitido la idea de que la esposa de Caín era una figura mítica, dotada de cualidades especiales o poderes sobrenaturales. Por ejemplo, en algunas tradiciones gnósticas, la esposa de Caín es vista como una figura de sabiduría oculta, alguien que posee un conocimiento secreto que solo los iniciados pueden comprender. Estas historias, aunque no son parte del canon bíblico, reflejan la importancia de la esposa de Caín en la imaginación religiosa y cultural de diferentes pueblos. Otra tradición que merece mención es la que se encuentra en algunos textos islámicos, donde se sugiere que la esposa de Caín podría haber sido creada por Dios para él, similar a la creación de Eva para Adán. En estas versiones, la esposa de Caín no es vista necesariamente como una hermana o pariente cercana, sino como una compañera creada específicamente para ayudarlo y apoyarlo después de su exilio. Estas fuentes apócrifas y tradiciones orales nos ofrecen una visión más rica y compleja de la esposa de Caín. Aunque estas historias no son consideradas doctrinales, nos ayudan a entender cómo diferentes culturas y religiones han interpretado la figura de la esposa de Caín a lo largo de los siglos. Pero más allá de su identidad, lo que quizás sea aún más interesante es lo que la esposa de Caín simboliza en el contexto de la narrativa bíblica. En la historia de Caín, su esposa juega un papel crucial pero silencioso. Ella es la compañera de un hombre marcado por el pecado, un hombre que ha sido desterrado por Dios y obligado a vagar por la tierra. La presencia de esta mujer en la vida de Caín sugiere que, incluso en su exilio, Caín no estaba completamente solo. Pero, ¿qué representa ella realmente? En la Biblia, las mujeres a menudo simbolizan naciones, ciudades o grupos de personas. En este caso, la esposa de Caín podría representar la continuidad de la humanidad a pesar del pecado y la caída. A través de su unión con Caín, ella garantiza que la línea de la humanidad no se extinga, incluso después de un acto tan terrible como el asesinato de Abel. En este sentido, la esposa de Caín podría ser vista como un símbolo de esperanza y redención, una figura que, aunque en silencio, asegura que la vida continúa. Además, la esposa de Caín podría simbolizar la capacidad de perdón y reconciliación. Aunque Caín fue castigado severamente por Dios, el hecho de que tenga una esposa y un hijo sugiere que no fue completamente abandonado. Dios permitió que Caín construyera una familia, a pesar de su pecado. Esto podría interpretarse como un símbolo de la misericordia divina, una indicación de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, hay esperanza para la redención y el perdón. Otra interpretación es que la esposa de Caín simboliza la unión de dos fuerzas opuestas, el bien y el mal. Caín, el primer asesino, es un símbolo del mal y el pecado. Sin embargo, su esposa, al darle un hijo, se convierte en un símbolo de vida y continuidad. Esta unión paradójica entre la vida y la muerte, el pecado y la redención, sugiere que la historia de la humanidad es una historia de dualidades, donde lo bueno y lo malo están entrelazados. Además, algunos han sugerido que la esposa de Caín
podría representar el concepto de la humanidad caída. Después del pecado de Adán y Eva, la humanidad quedó marcada por el pecado original. La esposa de Caín, al unirse a un hombre que ya estaba maldito, podría simbolizar la naturaleza caída de toda la humanidad. Su vida junto a Caín podría ser vista como un reflejo de la lucha de todos los seres humanos contra las consecuencias del pecado y el mal. Finalmente, la esposa de Caín podría ser vista como una figura de silencio y sacrificio. Aunque su historia es breve y no se nos da su nombre en la Biblia, su papel es esencial para la continuidad de la narrativa bíblica. Su silencio podría simbolizar las muchas historias no contadas de las mujeres en la Biblia, mujeres que, aunque no se destacan, juegan un papel crucial en la historia de la humanidad. La historia de la esposa de Caín es un recordatorio poderoso de las muchas figuras ocultas y olvidadas en la Biblia, figuras cuya influencia es crucial, pero que a menudo permanecen en las sombras. A través de nuestra exploración de hoy, hemos descubierto que la esposa de Caín no es solo un personaje misterioso, sino un símbolo profundo de esperanza, redención y la complejidad de la naturaleza humana. Su historia, aunque breve, nos invita a mirar más allá de lo obvio y a considerar las lecciones más profundas que las Escrituras tienen para ofrecernos. Al reflexionar sobre la esposa de Caín, también nos enfrentamos a la realidad de que hay muchas otras historias no contadas en la Biblia, figuras que, aunque no reciben la misma atención que los protagonistas, juegan un papel esencial en la narrativa de la fe. Estas historias nos invitan a explorar más a fondo, a buscar lo que está más allá de las palabras escritas y a encontrar las verdades que yacen debajo de la superficie. Ahora, mientras cerramos este capítulo de nuestra exploración bíblica, quiero invitarte a que continúes este viaje con nosotros. Si te ha intrigado este tema y deseas seguir descubriendo los secretos escondidos de la Biblia, no olvides suscribirte a Viaje Bíblico y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Tenemos mucho más por explorar juntos, desde misterios antiguos hasta enseñanzas profundas que pueden enriquecer tu fe y tu vida diaria. Recuerda, cada historia, por pequeña que sea, tiene algo valioso que enseñarnos, y la historia de la esposa de Caín es un recordatorio de que incluso en las páginas menos conocidas de la Biblia podemos encontrar lecciones poderosas y reveladoras. Así que no te pierdas los próximos episodios de Viaje Bíblico, donde continuaremos desentrañando los misterios de las Escrituras y descubriendo las verdades ocultas que Dios ha dejado para nosotros.